Marcelo Acuesta Pache, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Y justo vamos a hablar de esto, ¿no? Justo, ¿no? ¿Cómo estás? Adelante, querido? Marcelo. Hola. Bienvenido. Hola. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Es algo que está de moda o esto es de toda la vida? No, yo creo que es toda la vida. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros, nuestra estructura física es igual a la de nuestros ancestros hace millones de años. O sea, el funcionamiento de nuestro sistema ante situaciones de peligro, nuestros ancestros aún no tenían inteligencia, o sea, no eran capaces de poder entender que estaban en una situación de peligro. Entonces, para eso, nuestro cuerpo genera una serie de reacciones físicas que permiten que la persona o que esos individuos reaccionaran ante una situación. O sea, lo que es, digamos, la adrenalina en el sistema. Es como una inyección química que el corazón, digamos, comienza a latir más cantidad de sangre hacia las extremidades. El estómago se contrae, deja de digerir para que esa sangre vaya hacia las extremidades, el hígado, el riñón. Todo genera una serie de reacción química que permitía que ese individuo reaccionara, lo que se llama ataque o huida. O sea, todo su cuerpo se transformaba químicamente, reaccionaba, se ponía a salvo y una vez que pasaba esa situación de peligro, esa química se degrada y todo el sistema comenzaba a funcionar adecuadamente y con una revolución más baja, por decirlo de alguna manera. El problema es que nuestro sistema de alguna manera está contaminado por una cantidad de adrenalina externa que está en muchos de los productos adictivos o muchos productos que engordan, que esa adrenalina de alguna manera químicamente es 1000 veces más poderosa que la adrenalina natural que genera nuestro sistema a nivel de las glándulas suprarrenales. O sea que todo ese sistema está saturado químicamente y eso hace que nuestro cuerpo reaccione como nuestros ancestros lo hacían hace millones de años. Pero antes era para sobrevivir. Hoy en día estás alterado, tenés una discusión familiar o laboral y eso hace que todo nuestro cuerpo reaccione y en definitiva muchas veces nos terminamos enfermando y generan lo que son a veces los ataques de pánico, que se genera una saturación química en el sistema, el corazón comienza a latir, la persona piensa que se está muriendo y en realidad es una reacción que nuestro cuerpo, de nuestros ancestros, era necesario para sobrevivir, pero hoy en día lo que hace es enfermarse. O sea, el ataque de pánico básicamente es un miedo a la muerte. Bueno, en realidad es el miedo a la saturación de la situación. O sea, cuando la persona está saturada, su cuerpo reacciona. Y la persona, digamos, no puede controlar esa reacción física. O sea, sabe que está reaccionando de forma mal, por decirlo de alguna manera, pero no tiene forma de controlarlo. O sea, empieza todo un tema de saturación, de sudoración, de palpitación, se paraliza, se angustia muchas veces, se ponen a llorar y parece que se van a morir. Y en realidad es una reacción del cuerpo, porque está en una situación de alguna manera superado químicamente, porque el cerebro racional, que es el que genera esa reacción, porque entiende que eso le permite sobrevivir a él, de alguna manera está potenciado químicamente y de alguna manera nos va saturando y nos va controlando. Nosotros lo que hemos notado a lo largo de estos 10 años en el tema de adicciones es que muchas sesiones, por ejemplo, que hacemos para adelgazar, por ejemplo, cambio de hábitos alimenticios, hace que el nivel de ansiedad baje notablemente. Entonces muchas enfermedades autoinmunes o psicosomáticas mejoran notablemente, como es la fibromialgia, el broncoespasmo, el asma, la psoriasis, el insomnio y el caso del pánico. La mayoría de las personas que tienen pánico, luego de una sesión de adelgazar, por ejemplo, se les va el pánico. Logran controlar porque se genera un cambio químico en el sistema. Entonces, realmente nos hemos dado cuenta que nosotros, si bien estamos a veces enfocados en el tema de tratar una adicción, generás tantos cambios en el sistema en cuanto a la cantidad de estímulos que el cerebro racional tiene que generar que pierde poder sobre la persona. Y la persona pasa a tener control en esas situaciones de pánico que después ya no se genera. O sea, la persona se encuentra en una situación que se paralizaba y ya no se paraliza. Porque hubo no solo un cambio químico, sino que se generó cambio en el sistema, aquello del circuito, ¿te acordás que tanto hablamos de nuestro cerebro? Hoy lo que trajimos fue un caso característico de angustia o de pánico. Trajimos una experiencia de vida, es una muchacha que bueno, tenía una relación tóxica que de alguna manera la fue angustiando, ella no tenía la capacidad de decir que no, porque a veces con tal de no discutir, a veces las personas, digamos,
decimos que sí cuando en realidad tenemos que decir que no. Eso de alguna manera la fue saturando y llegó un momento que tenía una angustia realmente extrema, a tal punto de que estaba prácticamente todo el día angustiada o llorando. O sea, tenía una vida, tenía un trabajo, tenía sus hijos sanos, tenía una casa, o sea, en definitiva es lo que todos podemos tener para ser feliz. Sin embargo, esa angustia no se podía generar, no se la podía sacar, por más que sabía que tenía que estar feliz y no lo podía estar, ¿no? Nosotros, hay una sesión que desarrollamos después de 10 años que se llama Ansiedad y Emociones, que tiene, digamos, la información de los últimos 10 años de experiencia. Cuando yo tuve la experiencia de psíquicos, que la vez pasada estuvimos hablando de lo del circo, sí, mostramos imágenes. Cuando llegué a Uruguay, hubo mucha gente que me pidió ayuda, sobre todo en el tema de fobias, miedos, pánicos, angustia y depresión. Y me puse a trabajar de forma específica. Recordemos que el fóbico, el miedoso, el depresivo y el adicto es el cerebro racional. O sea, el cerebro racional necesita información positiva para generar una adicción e información negativa para generar una fobia, miedo, pánico, angustia o depresión. Entonces, lo que yo hice durante 4 años fue trabajar en casos específicos de personas. Lo que hice fue desarrollar historias a nivel del subconsciente, donde yo modificaba ese borne negativo y lo transformaba en positivo. En realidad son historias que ridiculizás la experiencia. Ajá. Pero el que está viviendo la experiencia es el subconsciente o el cerebro primitivo, que utiliza un idioma binario, que es un niño de 3 años. Entonces se cree toda esa situación. Entonces, básicamente, lo que yo hice fue haciendo historias específicas para diferentes personas, donde había personas, situaciones de abandono, o situaciones de violencia, o situaciones de abuso, o situaciones de pérdidas. Entonces, yo lo que hacía era, la historia de esa persona se la modificaba a nivel del subconsciente y es el subconsciente, ese niño de 3 años que todos tenemos dentro, vivía esa experiencia como que fuera real. Esa información la guardaba en el borne fóbico o de pánico, o de angustia o depresión, y ese borne se modificaba, pasaba de ser negativo a positivo. Entonces, cuando el cerebro racional vuelve a tomar el control, sigue adicto o fóbico o miedoso o con pánico, pero se enfrenta a una situación que se paralizaba, va a buscar la información y no la encuentra. Y se genera un cortocircuito. Entonces la persona se enfrenta a una situación que se paraliza y ya no se paraliza. Eso me permitió juntar cientos de historias y durante años, a medida que nosotros trabajamos el tema de adicciones, yo me daba cuenta que diferentes tratamientos de adicciones bajaban de forma notable el nivel de ansiedad. Y entonces, un día se me ocurrió, ahora hace 2 años que lo tenemos, pero me costó darme cuenta que yo tenía, en definitiva, un secreto para poder, de alguna manera, ayudar a toda esa cantidad de gente, que eran esas cientos de historias, que las junté a todas, esas historias de adicciones, las junté a todas, las transformé a un idioma binario, que es la transferencia del idioma racional al subconsciente. Y básicamente es una experiencia, es como que con ojos cerrados atravesás una tormenta de arena tirando una cuerda. La cuerda, digamos, es la base de una historia. La persona va escuchando la historia, pero por debajo viene en forma binaria toda esa información de esas cientos de historias que son positivas, por decirlo de alguna manera, y de esas casi 8 historias de adicciones. Todo es como un zumbido, básicamente. Entonces, es como que son miles de granos que van atravesando nuestro sistema. Los granos, hay granos positivos y negativos, y si tú necesitas que esos granos impacten, algunos pasan y otros quedan. Entonces, básicamente es como que utilizamos una pintura neutra y pintáramos esos bornes positivos y negativos con un color medio, un valor medio, por decirlo de alguna manera. Entonces, después cuando la conciencia pasa al cerebro racional, el cerebro racional vuelve a tomar el control. Si es adicto, va a buscar la información positiva y encuentra media. Y si es fóbico o depresivo, va a buscar la información negativa y encuentra media. Eso hace que el nivel de ansiedad se desploma de forma extraordinaria. Y de alguna manera nos permitió generar una historia para poder trabajar en forma general. Lo que es bueno quizás que podamos ver este testimonio donde ella nos resume cómo vino y cómo se fue. Perfecto. Diana, llegué a Sicama a través de una amiga en un momento muy mal que estaba pasando emocionalmente, ya hace bastante, con algo con lo que no había podido resolver.
Conozco personas que lo hablo y te dicen, ¿pero por qué estás así? O sea, tenés todo, ¿no? Tenés tus hijos, está bien, tenés tu casa, tenés trabajo. Sí, bueno, pero a mí me gustaría saber por qué estoy así. Yo no encontraba una respuesta de por qué yo también estaba así. No pasaba nada para que yo estuviera mal. Eso es lo que realmente me enojaba, ¿no? La depresión es brava. Sí, es muy brava. Y cuesta salir y creí que no iba a poder. El día que llegué estaba bastante mal, desbordada. Me sentía muy mal, lloraba por todo, frustrada por no poder salir de ese circuito en el que me encontraba, que me estaba desbordando. Yo era una persona de decir mucho que sí, para no tener conflictos. En realidad me estaba haciendo mal a mí misma. Por dejar a todo el mundo contento, te manejan y es muy perjudicial. Te lleva a un punto de que te arrastra y sin darte cuenta estás ahí y es muy dañino. Hasta que un momento la palabra límite tenía que aparecer y ese fue el cambio. Que puedo decidir y decir no es así, por más que haya problema, pero no ser lo que las otras personas quieren, sino lo que yo quiero y cómo quiero. Y bueno, llegué acá y fue un cambio importante para mí. Hicimos la sesión, salí cuando terminamos, inmediatamente creo que al otro día, pasando los días, o sea, hubo un cambio en mí totalmente. Mi día a día hoy es otra cosa, ya me levanto con otra energía, puedo ver las cosas de otra manera, soy feliz con mis hijos, con lo que tengo. Me ayudó a pensar, a proyectar en un futuro que eso yo no lo veía nunca. Y ahora yo tengo planes, sueño y quiero llevarlo a cabo, cosas que no me pasó nunca, en soñar, por decirlo de alguna forma. Tanto tiempo se me hizo eterno vivir en eso tan malo. Se siente muy bien tener el control de tu vida y que es muy bueno sentirte bien. Muy bien, teníamos el testimonio. Sí, en el caso de ella, bueno, fue puntual por un tema de una relación tóxica que no lograba desenchufarse de alguna manera y bueno, la sesión le permitió bajar el nivel de ansiedad y empezar a percibir su entorno de manera diferente y empezar de alguna manera a valorar lo que tenía y proyectar un futuro, ¿no? Muy bien. Bueno, Marcelo, impresionante. Bueno, gracias. El lunes que viene te espero otra vez. El lunes sí vamos a tratar un caso real, que es un muchacho que se ahogó en el lago Yanastasio a fin del 2005, principio del 2006. Y bueno, vamos a traer información sobre lo que pasó y en definitiva cómo se encontró. Bien. Antes que nos vayamos, quería enviarle un saludito a mi mamá, que la tengo internada, y bueno, Dorita, así que espero un beso grande a Dorita. Vamos, Dorita. Todo mejores. Muchas gracias. Un beso grande. El aplauso para Marcelo.